transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, con más de 100,000 watts de potencia. Ya comienza el podcast de historia favorito de nadie, con su anfitrión, Alex Martínez. Esto es, Hablemos de Historia. Sean todos y todas bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo episodio de su podcast Hablemos de Historia y penúltimo de esta serie que está teniendo un gran recibimiento de su parte: el nacimiento de una nación, la historia de la lucha por la independencia del actual México. Ya nos estamos acercando al final de este relato, pues hemos conocido a la Nueva España, la etapa formativa con Hidalgo y Allende, la de organización con Morelos y Rayón, y ahora toca conocer la de la guerrilla, la antesala de la consumación. Pero pues no me enrollo más, ponte cómodo, estás en Hablemos de Historia, yo soy Alex Martínez. Comencemos. Procedente de una familia de campesinos y arrieros de origen afrodescendiente, Vicente Ramón Guerrero Saldaña trabajó desde su juventud como arriero, labor que lo llevaría a recorrer continuamente su región natal, la tierra caliente del actual estado que hoy lleva su nombre. Allí se hallaba cuando en septiembre de 1810 se inició el levantamiento de Hidalgo. Después, como ya vimos, este encargó a Morelos levantar al sur. A lo largo de la primera campaña de Morelos en el sur de México, que se prolongó hasta agosto de 1811, fueron muchos los que se unieron a él. Entre ellos se hallaba, como ya vimos, Hermenegildo Galeana, que había sido enviado para tomar Tasco y que convenció al joven Vicente para que se sumara al movimiento insurgente. Debido al carácter aguerrido, de arrojo y de valor que caracterizaba a ambos, dicha mancuerna sería después conocida por su liderazgo, tras dirigir y participar en furiosas cargas de caballería y feroces embates de infantería. Su incorporación y la de los demás combatientes del sur produjo un cambio en la estrategia militar de los insurgentes, ya que los surianos preferían el ataque frontal al enfrentar a los contingentes realistas y daban preferencia a la formación de cuerpos militares bien organizados. Posteriormente, se distinguiría en las batallas de Izúcar, Guajuapan y la toma de Oaxaca. Sin embargo, después de la muerte de Morelos, solo algunos insurgentes resistieron aisladamente, como Pedro Moreno, el padre José Antonio Torres, Noel Amo Torres, en el centro, y Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria en el sur. Pero estos tuvieron que cambiar de táctica militar para adoptar la guerra de guerrillas. Por su parte, las fuerzas realistas, fortalecidas por los regimientos españoles, algunos veteranos de su propia guerra de independencia, lograron recuperar gran parte del territorio de Nueva España. Calleja multiplicó sus fuerzas para romper el cinturón rebelde que obstaculizaba los accesos a México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Así, entremezcló los indultos con el diezmamiento de tropas rebeldes, pues así como cumplía su palabra de respetar la vida de quienes depusieran las armas, a quienes no lo hacían y eran capturados junto a su tropa, les esperaba un terrible destino. Después de años de rebelión, el territorio de la Nueva España se encontraba devastado, y el orden político empezaba a desmoronarse por el esfuerzo de acabar con la insurgencia. Muchos clérigos, funcionarios y empresarios peninsulares abandonaron las poblaciones por temor a los rebeldes y fueron sustituidos por oficiales europeos. De esta forma, el gobierno adquirió un carácter militar y los nuevos administradores fijaron exigencias a los lugareños. Los soldados consideraron a todos los americanos como sus enemigos e infligieron todo tipo de castigos a los novohispanos. Estos se percataban así de que el régimen jurídico había entonces dejado de funcionar. En septiembre de 1816, Calleja fue sustituido como virrey de Nueva España por Juan Ruiz de Apodaca. El nuevo virrey empezó una política de reconciliación al otorgar la amnistía a varios rebeldes. Con Apodaca, el movimiento insurgente casi se esfumó, pues se habían rendido Melchor Musquiz en Monteblanco, cerca de Córdoba. Ramón López Rayón entregó el fuerte del Cóporo, en Michoacán, después de estar sitiado. El doctor José María Cos se acogió al indulto, al igual que Francisco Osorno, Juan Rosáins y Francisco Muñiz. Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón y Sixto Verduzco, después de ser apresados, también se acogieron al indulto en 1817.
El caso de Miguel Fernández Félix Guadalupe Victoria es uno bastante curioso. En 1815 comandó el movimiento insurgente en la región de Veracruz y usando la guerra de guerrillas obtuvo el control del Puente del Rey, una posición estratégica que conectaba Jalapa con el puerto de Veracruz. Cuando se enteró de que las tropas realistas se acercaban a luchar, reforzó las defensas en el puente, pero se vio obligado a retirarse a Nautla en julio de ese año. Con el fin de tener un punto de suministro desde el Golfo de México, Victoria tomó el control de Boquilla de Piedra situada entre Tuxpan y el puerto de Veracruz. El puerto fue equipado entonces con muelles, almacenes y baterías para su defensa, y se mantuvo bajo su control hasta noviembre de 1816, cuando fue recuperado por el ejército realista. Poco después, Naulinco se convirtió en el campo de operaciones de los insurgentes, y desde ahí dominaron la zona de Misantla, Puente Nacional y Huatusco. También en 1816, cuando el nuevo virrey Apodaca llegó a Nueva España, Victoria atacó su convoy que lo llevaba a Ciudad de México y estuvo muy cerca de capturarlo. A finales de 1816, Victoria recuperó Nautla al derrotar a la guarnición realista. También ocupó Barra de Palmas, Barra Nueva y La Laguna. La fuerte ofensiva realista, así como la falta de equipo militar, dieron lugar a que las posiciones ocupadas regresaran a manos de los españoles en febrero de 1817. A mediados de ese año, Guadalupe Victoria había perdido todos los pueblos bajo su mando. Después de su derrota en Palmillas, fue abandonado por sus hombres y se enfrentó a una intensa persecución. Se escondió en la selva, donde sobrevivió comiendo hierbas, frutas y animales. Se negó a aceptar el indulto del virrey y se quedó escondido en la selva de Veracruz, donde desarrolló epilepsia. Sus apariciones esporádicas en los pueblos lo convirtieron en una leyenda entre los habitantes de la región. Aquí hay que agregar un punto sobre la gobernación insurgente, pues deshecho el Congreso, los insurgentes buscaron mantener un gobierno mediante las juntas. El Congreso había dejado en Teretán, Michoacán, a la Junta Subalterna Gubernativa. En abril de 1816, en Uruapan, sus integrantes decidieron trasladarse al fuerte de Jauquilla, también en Michoacán. Ya para 1817 sucedería algo que de cierto modo reavivaría el fuego insurgente, pues desde Europa llegaría un personaje que hasta día de hoy sigue siendo considerado una parte importante de la insurgencia a pesar de su fugaz paso. El 15 de abril de ese año, Francisco Javier Mina desembarcó en Soto la Marina, Tamaulipas. Mina nació en España el 1 de julio de 1789. Se opuso a Fernando VII por haber derogado la Constitución de Cádiz de 1812 y disuelto las Cortes a su regreso al trono. Perseguido, tuvo que emigrar, residió en Francia y luego en Inglaterra. En Londres se vinculó con Fray Servando Teresa de Mier, clérigo novohispano, otro peculiar personaje insurgente que prometo dedicarle un capítulo a él en algún momento del podcast. Mina era un hombre de ideas liberales, por lo que, impulsado por el padre Mier, se embarcó hacia Inglaterra, luego a Estados Unidos y de ahí a Nueva España, y con 250 hombres desembarcó en Soto la Marina, Tamaulipas. Lanzó varias proclamas y se comprometió a luchar por la emancipación de los americanos. Entonces dejó 100 hombres, entre ellos a Mier y al mayor José Sardá, para proteger la plaza y se internó tierra adentro con 308 hombres para unirse con los ejércitos insurgentes el 24 de mayo de 1817. Sostuvo su primer combate contra fuerzas realistas dirigidas por el capitán Villaseñor en la batalla del Valle de Maíz, el 8 de junio. 7 días más tarde, pudo repeler el ataque de una fuerza superior dirigida por Benito Hermiñán en la batalla de Peotillos. El 23 de junio, llegó al Fuerte del Sombrero para reunirse con Pedro Moreno. Mientras tanto, el brigadier Joaquín de Arredondo forzó a la pequeña guarnición insurgente a capitular durante el sitio de Soto la Marina el 15 de junio. Sardá y los soldados fueron encarcelados en San Juan de Ulúa para después ser exiliados a España. El padre Mier fue trasladado a la fortaleza de San Carlos de Perote y después a las cárceles de la Inquisición, lugar donde estuvo preso hasta 1820. El 28 de junio, sumando poco más de 500 hombres, las fuerzas combinadas de Mina y Moreno lograron derrotar al capitán Cristóbal Ordóñez en la batalla de los Arrastraderos, pero fueron sitiados en el Fuerte del Sombrero por el mariscal de campo Pascual Liñán desde el 1 al 20 de agosto.
Durante el sitio, Mina pudo salir para buscar pertrechos y el presbítero José Antonio Torres intentó auxiliarlos con una fuerza de 100 hombres, pero fue repelido en Silao por el mayor Juan Rafols. Pedro Moreno y Juan Davis Bradburn lograron escapar, siendo perseguidos por Anastasio Bustamante. Las bajas de los insurgentes sumaron más de 450 efectivos. Mina organizó un pequeño grupo de hombres en el Fuerte de los Remedios y salió de ahí para continuar su campaña por el Bajío. El 3 de septiembre realizó la toma de la hacienda del Bizcocho en San Diego de la Unión. Después se dirigió a San Luis de la Paz y Valle de Santiago para seguir aumentando el número de su ejército. Fue perseguido nuevamente por Bustamante, a quien tuvo que confrontar en la hacienda de la Caja. Mientras tanto, Pascual Liñán, con una fuerza de 6,000 hombres, comenzó el sitio al Fuerte de los Remedios, el cual fue defendido por José Antonio Torres al mando de 1,500 hombres. Mina entonces llegó a Jauja para ponerse a las órdenes de la Junta. Esta le sugirió organizar un ejército en la zona de Tierra Caliente, en donde los realistas no tenían posiciones fuertes, a diferencia de la región del Bajío. Sin embargo, urgido de apoderarse de una ciudad importante que reviviera la insurgencia, Mina atacó Guanajuato la noche del 24 de octubre, pero sus tropas fueron dispersadas. Al verse derrotados, Mina y Moreno huyeron al rancho del Venadito, pero fueron atacados por sorpresa a las 7 de la mañana del 27 de octubre. En la refriega resultaron prisioneros. Mina fue encadenado y Moreno fue decapitado inmediatamente, saliendo la escuadra realista de la posición insurgente con su cabeza en una pica. Los siguientes días, Mina fue sometido a severos interrogatorios, pero el virrey Apodaca ordenó que no se siguiera demorando su ejecución. El 11 de noviembre de 1817, como ya te conté, muchos de los jefes insurgentes se plegaron al indulto realista. Sin embargo, Vicente Guerrero no lo hizo. De hecho, existe una anécdota rescatada por Lorenzo de Zavala en 1831 que cuenta que en 1816, Pedro Guerrero, padre del caudillo, fue personalmente a ofrecer el perdón del virrey. El jefe insurgente, de acuerdo con Zavala, dijo entonces: Señores, este es mi padre. Ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero. Desde el 15 de diciembre de 1817, el coronel Matías Martín de Aguirre y el coronel José Barradas iniciaron con una fuerza de 1,000 hombres el sitio al fuerte de Jauja, donde la defensa estuvo a cargo del insurgente Antonio López de Lara y de los capitanes Christie y Devers. Los vocales de la Junta de Jauja, Antonio Cumplido, Ignacio Ayala y el canónigo José de San Martín, así como los secretarios Francisco Lojero y Antonio Vallejo, huyeron del sitio para establecerse en la ranchería de Zárate, en el partido de Turicato, aunque Ayala prefirió dimitir y su lugar fue ocupado por Pedro Villaseñor. El 3 de febrero, José Antonio Torres levantó una fuerza de 300 hombres en Pénjamo para ayudar a romper el sitio, pero su ataque fue rechazado. Por la intercepción de un correo, los miembros de la Junta de Zárate fueron sorprendidos el 18 de febrero, pero lograron huir, con excepción de José de San Martín, quien fue aprehendido y encarcelado por 3 años. Finalmente, después de casi 3 meses de sitio, los insurgentes del fuerte capitularon el 6 de marzo de 1818. Los miembros de la Junta de Gobierno se reorganizaron en la ranchería de Zárate, en Huétamo. Esta vez fue conformada por José Pagola, Mariano Sánchez Arriola y Pedro Villaseñor, decidiéndose relevar del mando a José Antonio Torres debido a que por causas desconocidas había pasado por armas a su segundo Lucas Flores y al enemigo Remigio Yarza, quien fuera firmante de la Constitución de Apatzingán. En su lugar fue nombrado el coronel Juan Árago, militar que había llegado en la expedición de Javier Mina. Torres se negó a reconocer la autoridad de la Junta de Zárate, prefiriendo unirse a los coroneles Encarnación y Francisco Ortiz, con quienes logró reunir 1,500 hombres, pero fueron derrotados por el realista Anastasio Bustamante el 28 de abril de 1818. Tras la derrota, Torres se unió con Miguel Borja y con un pequeño grupo de 300 hombres, y reconoció como única autoridad a Ignacio Ayala, pero su fuerza fue perseguida y dispersada por el coronel Márquez Donayo. Torres entonces fue abandonado por la mayor parte de sus seguidores y finalmente murió durante una riña con un subalterno. Entretanto, la Junta de Gobierno fue nuevamente sorprendida el 10 de junio
siendo capturados y fusilados por el capitán realista Tomás Díaz, José Pagola y el secretario José Bermeo. Sánchez Arriola y Villaseñor huyeron a la hacienda de Las Balsas, en donde se establecieron bajo la protección de Vicente Guerrero. Mariano Ruiz de Castañeda fue nombrado entonces vocal de la nueva junta. Constituida la nueva Junta del Balsas, la cual se hizo llamar Superior Gobierno Republicano, se ratificó el nombramiento de Vicente Guerrero como general en jefe del Ejército del Sur. Con esta investidura, el caudillo se dedicó a reclutar nuevas fuerzas y reorganizar a las existentes para construir un fuerte en el Cerro de Santiago, al que llamó Fuerte de Barrabás. El 1 de abril de 1818, debido a una traición, Guerrero fue atacado por Gabriel de Armijo en el campamento de San Gregorio. El general insurgente fue perseguido hasta Zacatula, en donde los capitanes Isidoro Montes de Oca, Pablo Galeana y Pedro Monroy, al mando de 300 hombres, confrontaron a los realistas. El combate se mantuvo durante varios días y sin ninguna victoria definida. Armijo entonces se trasladó a Teloloapan y los insurgentes hacia Coahuayutla. El 15 de septiembre de 1818, Armijo realizó una nueva ofensiva, pero fue derrotado en la batalla de El Tam. Con esta victoria y las armas capturadas, Guerrero incrementó su fuerza de 800 a 1800 hombres. 15 días más tarde, cerca de Cirándaro, se desarrolló la batalla del Cerro de Barrabás y nuevamente la victoria fue para los insurgentes, quienes lograron capturar 400 fusiles más. Con un mayor ejército, Guerrero emprendió la reconquista de Tierra Caliente, fortificándose en Huétamo, Cutzamala, Tlachapa y la hacienda de Cuautitlán, en donde también provocó fuertes bajas a los realistas. Durante estas campañas comenzó a destacar también el insurgente Pedro Ascenso. En Nueva Galicia, el insurgente Gordiano Guzmán, quien se había unido a la causa desde 1811 en Sayula, realizó una serie de fuertes ataques en las áreas de Caltitlán y Tuxpan, pero fue abatido a mediados de noviembre por el coronel Rafael Ceballos en un punto conocido como Piedras del Lumbre. En la misma provincia, la Junta de Balsas nombró al coronel Santiago González como comandante militar de la zona oriental, quien fue perseguido por el teniente coronel Hermenegildo Revuelta, quien logró también hacerlo huir a Silao en el mes de septiembre. Durante el curso de 1818, otros jefes insurgentes se indultaron, entre ellos Vicente Vargas y el padre Melgarejo, en Toluca, Inclán en Xochimilco, e incluso Rafael Villagrán, quien había vuelto a tomar las armas durante el tiempo de la expedición de Javier Mina en Huichapan. En el área de Veracruz, a pesar de que Guadalupe Victoria se encontraba refugiado, existieron también algunos levantamientos por parte de los indígenas de Coxquihui y de algunos otros grupos insurgentes que atacaron la Antigua. Para contrarrestar estos brotes, Apodaca ordenó a Ciriaco del Llano y al coronel José Barradas realizar campañas militares para reducir las fortificaciones de la zona. En enero de 1819, el virrey Apodaca destituyó del mando de la provincia de Veracruz al mariscal de campo José Dávila, nombrando en su lugar a Pascual de Liñán. Durante el mismo mes, en la zona de Jamapa, varios oficiales insurgentes se acogieron también al indulto. El 2 de febrero, Liñán otorgó la libertad a Carlos María de Bustamante. En Nueva Galicia, Hermenegildo Revuelta continuó persiguiendo a los pequeños grupos independentistas que quedaban en la zona. Durante el mes de marzo, en las cañadas de Huango, Vicente Lara, con una fuerza de 1,500 hombres, logró vencer a un grupo de 100 insurgentes que eran dirigidos por el coronel Juan Davis Bradford. Este pudo escapar para reunirse con Vicente Guerrero, y poco después de esta derrota, también se indultaron Mariano III, quien era vocal de la Junta Gubernativa, y también Juan Pablo Anaya. En el mes de julio, lo mismo hicieron Juan Árago y Pablo Erdosain. En el Bajío, el regimiento de Anastasio Bustamante logró la captura del guerrillero Andrés Delgado, quien murió en manos del alférez Castillo el 3 de julio en las cercanías de Santa Cruz. Su cabeza fue exhibida en Salamanca. En la Sierra Gorda aún continuaban resistiendo al regimiento del realista Casanova un pequeño grupo de insurgentes bajo los mandos del coronel Miguel Borja y el doctor José Antonio Magos. El virrey Apodaca envió para reducir a este grupo al brigadier Melchor Álvarez, quien se hizo acompañar de algunos exinsurgentes que conocían la zona y que previamente se habían indultado. De esta forma, durante el mes de junio fue capturado y fusilado el guerrillero Guadalupe González en el llano de Montenegro. Casi de inmediato, el doctor Magos también solicitó el indulto. Borja resistió hasta el 28 de diciembre, pero fue vencido en San Miguel el Grande y se le llevó a Querétaro, lugar donde también se le otorgó el indulto. Vicente Guerrero entonces llevó la guerra con Gabriel Armijo hasta Chilapa,
pero durante sus combates, la Junta fue sorprendida en las balsas y en consecuencia, Mariano Sánchez Arriola fue capturado y fusilado. Así fue como desapareció el único centro directivo de la revolución. Pedro Ascencio se fortaleció en Tlatlaya, mientras que Vicente Guerrero hizo lo mismo en Coahuayutla. A mediados de junio se integró a las fuerzas realistas de la zona el teniente coronel José Antonio de Chavarri, quien logró capturar el fuerte de Barrabás. Nuevas ofensivas de los realistas de Pío María Ruiz y Barragán forzaron a Guerrero a cruzar el río Balsas hacia Michoacán, siendo vencido el 5 de noviembre en la batalla de Aguasarca. Tras la derrota, el caudillo insurgente cruzó nuevamente el río, pero esta vez en dirección hacia la Sierra Sur. Al enterarse del levantamiento de Rafael Riego en España en enero de 1820, por el cual Fernando VII fue obligado a jurar la Constitución de 1812, Guerrero consideró que era el momento idóneo de pactar con su contrincante, José Gabriel de Armijo, a quien propuso unir fuerzas para lograr la independencia, pero Armijo no aceptó. Guerrero no se desanimó e invitó a Carlos Moya, el oficial de Armijo, a sumarse a sus proyectos, pues estaba convencido de que no se alcanzaría el éxito por las armas, y de ahí su propuesta de unir a españoles y novohispanos para obtener la independencia, mediante la cooperación de las fuerzas realistas e insurgentes. Pero Moya informó de las intenciones de Guerrero a Armijo y este al virrey. Apodaca entrevió una esperanza de arreglo y poco después, el 9 de noviembre de 1820, sustituyó a Armijo por Agustín de Iturbide. El virrey consideraba que Iturbide podría pactar con Guerrero y negociar la pacificación sin alterar el gobierno. Iturbide enfrentó a las tropas de Pedro Ascencio y fue derrotado, mientras que Carlos Moya perdió ante Guerrero. Estas derrotas demostraron a Iturbide que los insurgentes tenían un fuerte arraigo en el sur y que sería difícil vencerlos. Consideró entonces que era mejor pactar y mandó una carta a Guerrero en la cual expuso sus planes de independencia. Fue aquí que la historia dio un giro. Ambos bandos, enfrentados por ya casi 11 años, se verían las caras con las armas depuestas y resueltos a entablar un diálogo que daría fin al derramamiento de sangre, siendo nada más y nada menos que Agustín de Iturbide el que llevaría la batuta en la fase final de la Guerra de Independencia. Y así es como terminamos este episodio de Hablemos de Historia y cuarto de la serie El nacimiento de una nación, la historia de la lucha por la independencia. Espero que haya sido de su agrado y que hayas aprendido algo nuevo, que es la intención de este proyecto. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram, donde estamos como @hablemospodcast, podcast con doble T, Facebook como Hablemos de Historia y TikTok como la letra H de Historia Podcast. H de Historia Podcast, donde cada jueves subo un video de algo random. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia y te recuerdo que me puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Chihuahua, 11 de la mañana del centro de México y 9 de la mañana, hora del Pacífico, en prácticamente todas las plataformas digitales, ya sabes, a la misma hora y por los mismos canales. Pero en fin, no me enrollo más, yo fui Alex Martínez, no olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y hablar de historia. Yo me despido no sin antes desearte que la fuerza te acompañe siempre.